Bueno, primero agradecer y felicitar al Círculo de Arbitraje con el Estado, CAE, porque ya son 7 años que viene promoviendo esta cumbre de las mujeres y su participación en el mundo del arbitraje. Bueno, nosotros, esta cumbre se realiza dentro del contexto del mes de noviembre, del 25 de noviembre, que es el día donde se resalta la lucha contra la violencia a la mujer. Bueno, el día de hoy mi participación es respecto a la mesa que nos han asignado sobre las buenas prácticas de los centros de arbitraje y específicamente el tema asignado es sobre el arbitraje de emergencia en los centros de arbitraje. Primero, para hablar de arbitraje de emergencia, es importante conocer desde cuándo se da esta figura en nuestro país, si existió desde la regulación del decreto legislativo de la ley del arbitraje o surgió a través de de los reglamentos que los centros de arbitraje establecen en sus propuestas de servicios o es una situación que se ha tomado de la práctica internacional. Bueno, en nuestro país, antes esta figura existía, pero no, las partes no lo realizaban ante un centro de arbitraje propiamente, ¿no? Antes de que se dé por primera vez o se instituya esta figura a través de un centro, bueno, esta figura se da en qué oportunidad del proceso arbitral. Es solo en la etapa antes de que el tribunal arbitral se constituya o antes de que una de las partes inicie su solicitud de arbitraje. Es decir, no podría darse un arbitraje de emergencia cuando esté constituido un tribunal arbitral o cuando ya se haya solicitado una solicitud de inicio de arbitraje. Entonces, esto antes que se dé la figura propiamente del arbitraje de emergencia, pues la parte que requería una cobertura, una protección, una medida cautelar o una medida provisional, pues tenía que acudir, pues antes, si estaba en Lima, tenía que ser ante los jueces especializados en lo comercial, y si no estaban en Lima, porque en Lima están estos jueces especializados, tenían que acudir a los juzgados que tenían las especialidades en lo civil. Estas medidas cautelares o provisionales, pues tenían que cumplir algunos requisitos. Y estos requisitos eran los requisitos que estaban establecidos en el Código Procesal Civil, en el artículo 610, que teniendo como una particularidad esta figura de la medida cautelar, pues muchas de ellas se dictan inaudita parte sin que la parte contraria tome conocimiento de la presentación. Esa es la naturaleza o quizá una de las características más resaltantes de esta figura. Y es una regla también que maneja la sede judicial. Bueno, y en la mayoría se presentan a través de cauciones juratorias. Estas medidas pues no son establecidas de manera permanente, son medidas cautelares o provisionales para cubrir algún derecho que la parte sienta que sea vulnerada, y lo que hace es acudir a un juez previo a que vea la controversia principal, esta tutela. Y bueno, esto no tiene un plazo indefinido, tienen plazos y tienen, por ejemplo, en nuestro Código Procesal Civil, tienen 10 días para presentar, una vez otorgada la medida cautelar, para presentar la demanda, ¿no? Y también se les da un plazo de vigencia si es que por A o B, digamos, no se habría llegado a concluir un proceso. Pero trasladando esta experiencia del proceso de la medida cautelar que se daba en el fuero judicial, que era lo que antes era una práctica común, había procesos arbitrales que una vez que que uno solicitaba su inicio de arbitraje,
tenía también la obligación de comunicar que había solicitado una medida cautelar en fuero judicial, para, según esto, también el tribunal tomar conocimiento qué es lo que se estaba requiriendo una protección previa. Entonces, eh, así era cómo se actuaba la figura de la medida cautelar en el proceso arbitral. Sin embargo, a partir del año 2017, esta figura del arbitraje de emergencia ingresa en un reglamento de un centro de arbitraje importante y que tiene pues larga data en nuestro país, y a través de una directiva administra esta figura, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta que hay centros que son referencia para otros y las buenas prácticas se comparten, y es que otros centros también toman esta iniciativa y también incorporan este servicio adicional. Recordemos que el servicio de arbitraje de emergencia es independiente al servicio de arbitraje del proceso arbitral, ¿no? Al servicio de arbitraje propiamente. Entonces, estos servicios también tienen sus reglamentos, tienen sus directivas independientes, en la cual los centros establecen cómo debe de desarrollarse el servicio. Por ejemplo, en el centro que yo dirijo, pues tenemos una directiva de medida cautelar tomada de la práctica internacional y de la práctica nacional. Acá en Perú, con esas referencias, se ha elaborado una directiva, la cual entró en vigencia el 2018 y recibimos la primera medida cautelar a finales de este año, del año 2018. Entonces, por ejemplo, acá en esta directiva que actualmente está vigente, tiene plazos establecidos, ¿no? Cómo se hace el procedimiento. Y tal cual como en otros centros, se establecen los mismos criterios. Por ejemplo, que exista requisitos para presentar una solicitud de arbitraje de emergencia, que tiene como pretensiones pues las medidas provisionales o cautelares, y estas cumpliendo los requisitos de la figura principal que nace en el Código Procesal Civil. Asimismo, pues acá hay un pedido que puedan hacer las partes con conocimiento o no de la otra parte. Sin embargo, este criterio ya es evaluado propiamente por el árbitro de emergencia que sea designado. El árbitro de emergencia pues determinará si quiere poner reconocimiento de la otra parte o no. Es bajo su evaluación. Segundo, regresando a los requisitos, estos requisitos también establecen costos, porque así como el proceso arbitral tiene costos que se pagan en la etapa postulatoria, también en el proceso de arbitraje de emergencia también se establece unos costos, unas tasas. Estas tasas, su oportunidad para cumplirlas son antes de que se pueda designar a un árbitro de emergencia. Segundo, una vez se cumplan estos requisitos, recién el centro puede designar a un árbitro de emergencia. Ahora, ¿de dónde designa el árbitro de emergencia? Los centros tienen una nómina de árbitros, y dentro de la nómina de árbitros tienen quiénes son los árbitros que han manifestado tener la posibilidad de atender arbitrajes de emergencia. Entonces, de la nómina hay una lista quienes tienen las credenciales como para poder atender arbitrajes de emergencia, ¿no? Se busca árbitros que tengan experiencia, que conozcan la materia. Ahora, no solo el arbitraje de emergencia puede ser solicitado en arbitraje en contratación pública, sino que es lo común que se arbitre en nuestro país, sino también en arbitraje comercial. Entonces hay requisitos que se establecen y también hay características que deben de conocer, ¿no? Si es una materia en contratación pública, pues uno tiene que ver dentro de la lista de árbitros de emergencia que tengan la especialidad y el conocimiento y la experiencia en contratación pública para su designación. Este árbitro, una vez aceptado, digamos, la designación del arbitraje de emergencia, cumple con analizar el foro en un tiempo establecido.
Ahora, desde la presentación de la solicitud de arbitraje de emergencia hasta la emisión de la decisión, puede ser con o sin conocimiento de la parte, como repito, esto ya es a criterio del árbitro, eh, debe de ser, según los reglamentos, algunos lo hacen en 9 días, otros en 14, otros en 15, dependiendo de cómo se hayan establecido los plazos. Pero sí, considerando que el arbitraje de emergencia es un servicio rápido, como su propio nombre lo indica, de emergencia, que se requiere que se atienda toda vez de que está por vulnerarse un derecho que considera una de las partes. Entonces, incluso dentro de los reglamentos o de las directivas que se tiene, se establece que una vez emitida la decisión, la parte o las partes que toman conocimiento tienen la posibilidad de plantear una reconsideración que también es resuelta por este mismo árbitro. Es otorgada esta decisión que pueda, otorgando o no el pedido de la medida cautelar, pues debe de ser puesto de conocimiento cuando se presenta, por ejemplo, la solicitud de inicio de arbitraje o cuando, digamos, ya se ha llegado a constituir el tribunal arbitral para que ellos conozcan que hay un pedido cautelar que se ha realizado. Es importante ello y también muchas veces dentro de las decisiones, cuando otorgan los arbitrajes de emergencia, sí establecen, ¿no? Cuánto tiempo tiene la parte para presentar su solicitud o para comunicar al centro que se ha otorgado esta medida y a su vez cuánto tiempo de vigencia. Sin embargo, hay una particularidad que se ha dado desde el año 2017 que se ha incorporado a través de los centros este servicio, que es que los arbitrajes de emergencia solo se da, o sea, que yo conozca, solo hay arbitrajes de emergencia que se den a través de los centros de arbitraje, o sea, son institucionales. No he visto arbitrajes de emergencia, digamos, en arbitrajes ad hoc. Yo pienso que si se da esa figura o ese tipo de arbitraje, tienen que acudir ante el Poder Judicial, pero por ejemplo en los procesos arbitrales sí se ha dado con mayor frecuencia el arbitraje de emergencia en los centros. Entonces, bueno, ha habido una serie de cuestionamientos porque se ha entendido que a través del arbitraje de emergencia se estaba vulnerando tal vez el interés de una de las partes. Y bueno, el año 2020 ha habido una modificatoria a nuestro decreto legislativo que regula, que contiene la ley de arbitraje. Y así en la modificación del artículo 8 establece que en casos el Estado sea parte en una medida cautelar, pues se establece que se tiene que exigir como contracautela, ya no una caución juratoria, sino una fianza bancaria o patrimonial solidaria incondicionada y de realización automática. A raíz de esto, se ha advertido que algunos centros pues, han modificado sus reglamentos o sus directivas, toda vez de que el arbitraje de emergencia en contratación pública había sufrido una modificación, que había una exigencia que se estaba dando. Ya los árbitros de emergencia no solo podrían tomar en cuenta un pedido de medida cautelar solo con una caución juratoria. Esto incluso, esto incluso ha sido cuestión también de debate, porque ha habido árbitros que lo han tomado tal cual al pie de la letra, establece este decreto de urgencia, pero ha habido árbitros que han indicado que era una vulneración, ¿no? Entonces, han emitido pronunciamientos considerando de que esta modificatoria a través del decreto de urgencia pues estaba también, no era algo que garantizaba la igualdad entre las partes, porque de alguna manera pues estaría favoreciendo ya también a una de las partes. Es esto más o menos los antecedentes de cómo ha venido evolucionando el servicio de arbitraje de emergencia en nuestro país. A la fecha, hay algunos centros que siguen prestando el servicio considerando sus reglamentos con la normativa actualizada, pero también hay algunos que han prescindido de este servicio y, y también hay algunos árbitros que, digamos, en un principio manifestaron su posibilidad de
atender arbitrajes de emergencia han desistido. Y esta relación o una lista, porque no es una nómina tal cual, esta lista pues ha disminuido. Entonces, como está a la fecha, con la nueva ley de contratación pública que se ha dado y con el proyecto del reglamento, yo veo que esta figura poco a poco se va a extinguir, ¿no? Porque al final ha sido cuestionada, las partes han sentido que no es equitativa para ejercer su derecho de defensa de manera oportuna y quizás se genere un perjuicio a una de las partes. Eso respecto de que podríamos hablar sobre los centros en el arbitraje de emergencia. Es lo que podría dar mi aporte respecto de este tema, estimada Luciana. Gracias. Estimada doctora, muchas gracias por su ponencia, ha sido sumamente enriquecedora e interesante. Tenemos algunas preguntas de parte del público y la primera proviene, menciona, ¿cuál es la base legal que respalda el arbitraje de emergencia? El arbitraje de emergencia no tiene una base legal, no está establecido en la Ley General de Arbitraje actual. Es una práctica que se recoge de la práctica internacional. Olvidé mencionar ello, ¿no? Por eso es que entra a través, así como recogemos muchas cuestiones, digamos, de cómo se administra el arbitraje a través de la práctica en el arbitraje comercial, incluso a veces de la figura del arbitraje de inversiones se incluye en los reglamentos, porque lo que se busca es mejorar el servicio de arbitraje a través del procedimiento y las partes pues queden contentas. Sin embargo, no hay una base legal establecida en nuestra norma peruana. Muy interesante, doctora. Tenemos otra pregunta. Nos comentan, ¿la decisión de un arbitraje de emergencia es considerada como un laudo? Si no es así, entonces, ¿cómo es considerado? Las medidas cautelares, igual cuando se dan, son resoluciones que se dan provisionales, ¿no? Que surten efectos en el momento para establecer un statu quo respecto de algún pedido. Sin embargo, no es un laudo arbitral. El laudo arbitral es la decisión final e inapelable que emite un tribunal arbitral o el árbitro. La medida cautelar es una decisión de protección por un plazo determinado que se le otorga a la parte que ha pedido para la protección de algún derecho que creyó ser vulnerado. Muchas gracias, doctora. En una tercera pregunta, consultan, ¿cuáles son las pretensiones más frecuentes dirigidas a los árbitros de emergencia? Creo que la pretensión más común que se ha dado y de las estadísticas que se tiene es el tema en arbitraje en materia de contratación pública, es la no ejecución de las cartas fianza. Esa es la petición. ¿Por qué? Porque, bueno, en la ley de contratación pública existe un artículo donde le faculta al Estado poder ejecutar automáticamente una carta fianza, puede hacer de fiel cumplimiento u otra, que por alguna situación, o sea, a solo pedido de ellos. Y a raíz de esa regulación es que muchas partes han acudido a esta figura del arbitraje de emergencia. Muchas gracias. Y por último, ¿los árbitros de emergencia deben ser exclusivos para árbitros que tengan la profesión de abogados? Sí, tanto el árbitro único, el presidente y el arbitraje de emergencia sí o sí tiene que ser atendido por un abogado, por la naturaleza, ¿no? de las decisiones que van a tomar.